Bueno, son las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Tú, esa barba que te está saliendo, ahora que no nos ven en la tele, se pueden hacer ese tipo de alusiones radiofónicas que quedan muy bien porque te has estado encerrado escribiendo contra Marx durante 6 o 7 días. Me he mimetizado con Marx. ¿Tú crees? Bueno, con la barba un poco, pero vamos, pues, hombre, va y viene. Escribir de los errores de Marx y luego cometer sus propios errores estéticos... Bueno, eso ya es más subjetivo. Lo digo porque ahí sí que estáis empatados, porque Eduardo Garzón, aquí presente. Don Eduardo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. También luce una barba que no es como la de Marx, porque es mucho más recortada. Sí, pero él permanentemente. Yo me la dejo, me la corto, me la vuelvo a dejar. Bueno, he hecho un test a micrófono cerrado y creo que puedo llegar a la conclusión de satisfacer ambas demandas, porque Eduardo, que está viviendo una fase vital muy emocionante, ha visto con emoción que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de un ciudadano que quiere equiparar las bajas paternales a las maternales. ¿Es correcto? Así es, o sea, es un recurso que ha interpuesto una persona y el Tribunal Constitucional se lo ha admitido. En el recurso lo que venía a decir era que... si a trámite sabes que no prejuzga el... No, pero es cierto que no ha ocurrido nunca. Entonces llamativo porque por primera vez, frente a una queja de una persona, en este caso un hombre, que lo que quiere es que se le aumente su permiso de paternidad al mismo nivel que el de las mujeres, pues llama la atención porque no había ocurrido nunca, ¿no? Y es una queja totalmente legítima desde mi punto de vista, está muy bien planteado. Porque a pesar de que a bote pronto nos pudiera parecer, el hecho de que las mujeres tengan un permiso de paternidad más prolongado en el tiempo, que actualmente son unos 4 meses a diferencia del hombre que está en 5 semanas, perjudica más a las mujeres porque les hace más difícil integrarse en el mercado laboral, ya que un empleador sabe que una mujer va a poder tener un permiso más largo y por lo tanto va a estar más fuera del puesto de trabajo, y ese empleador va a decir, mira, frente a 2 personas de una misma formación, cualificación, prefiero al hombre, que en cualquier caso va a estar menos tiempo fuera del puesto de trabajo. Y es un elemento que perjudica, como digo, a las mujeres para integrarse en el mercado laboral, y un factor desde mi punto de vista muy importante que explica esa brecha salarial o de género que de la que tanto se habla últimamente. Bueno, a mí me alegra que Eduardo reconozca, no sé si por primera vez, que las cargas, los impuestos, las obligaciones se pueden transferir de quien supuestamente la soporta a quien realmente la sufre. En este caso, el permiso de paternidad es algo que es, en definitiva, costeado por el empresario, pero que en este caso, como bien reconoces, lo sufre la trabajadora, a la que se le conceden más derechos de maternidad. El mismo análisis podríamos hacer con respecto a las cotizaciones sociales empresariales. Las paga el empresario, pero las termina repercutiendo sobre el trabajador. Yo, en general, soy bastante contrario a que se impongan condiciones contractuales desde el Estado a todos los ciudadanos, precisamente por cosas como esta. Es decir, aunque se equiparen los permisos, eso será o implicará una deducción del salario que potencialmente pueden percibir trabajadoras o trabajadores. Y, por tanto, deducciones potenciales del salario vía coactiva, vía por ley, no me gustan. Aparte, en este caso, creo que estamos... escribí hace tiempo un artículo al respecto. Creo que estamos anteponiendo la ideología de género, esa nebulosa que se llama la ideología de género, a los derechos del menor. ¿Por qué? Pues porque los permisos de paternidad o maternidad, la moda, precisamente para que no pase lo que comenta Eduardo, es defender que sean intransferibles. Es decir, que o bien los disfruta, si se le asignan al padre, los tiene que disfrutar necesariamente el padre, y si se le asignan a la madre, los tiene que disfrutar necesariamente la madre. No es como ahora, que la mujer tiene 16 semanas de permiso de maternidad y 10 las puede disfrutar ella, o las puede disfrutar, 10 de esas 16 las puede disfrutar el padre. Yo creo que lo lógico para la planificación familiar es que se puedan transferir los permisos, porque si la pareja juzga que se va a poder hacer cargo del menor, mejor el hombre o mejor la mujer, lo lógico, insisto, es que entre ellos atiendan a sus circunstancias personales, particulares, concretas, profesionales, y en función de eso decidan. Cuando ya se dice, no, tenéis que tener exactamente el mismo y además ser intransferible, porque si no tenéis exactamente los mismos derechos y de cara a la integración en el mercado laboral, a lo mejor el hombre termina cobrando más que la mujer,
ahí estamos diciendo que el objetivo de política social de equiparación salarial prima sobre el derecho del menor a recibir un mejor cuidado por parte de su padre o de su madre, según en cada familia las circunstancias concretas. Y creo que eso es una perversión de lo que debería ser el permiso de paternidad, maternidad. Pero estás partiendo de la base de que una madre cuida mejor que un padre, y yo eso no lo sostengo. No como categoría general. Es evidente que durante las primeras semanas quien tiene que cuidar del menor es la madre. No, difícilmente puede ser de otra manera, o muy difícilmente. Pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo cada familia es un mundo. Entonces, en una familia pueden decir que el padre va a cuidar mejor que la madre, y en otra pueden ver que la madre va a cuidar mejor que el padre, porque no ambos progenitores, precisamente porque las personas somos distintas, son igual de aptas en todos los casos para cuidar de los niños. Entonces, ¿por qué hemos de establecer por ley que tienen que tener exactamente el mismo y que además no ha de ser transferible si en el caso particular pueden juzgar que quien va a cuidar mejor al niño va a ser el padre o la madre, y por tanto concentrar en ese padre o en esa madre las semanas? Por varios motivos, pero el más importante de todo es el de quitarle la etiqueta de indisponible para el empleo a las mujeres, porque si hoy día lo que ocurre es que normalmente los trabajos de los hombres están mejor pagados que el de la mujer, cuando hay una posibilidad de transferir el permiso de paternidad o de maternidad, se va a transferir desde el hombre a la mujer, y la mujer se va a quedar más tiempo en casa cuidando al niño o a la niña en este caso, y el hombre va a trabajar más. Eso es una situación de desigualdad, porque en realidad estás poniendo la etiqueta todavía más visible a las mujeres para cuando van a integrarse al mercado laboral. Es decir, esta mujer va a estar mucho más tiempo fuera de su puesto de trabajo, así que voy a preferir contratar a un hombre en igualdad de condiciones. Eso de que se va a transferir es lo que ocurre hoy día, pues intenta cambiar ese uso y esa costumbre, pero no lo empujas. ¿Sabes cómo se cambia? Así, con medidas como esta. No, puedes hacer campañas de pedagogía, puedes tratar de... No, es que es un problema estructural de nuestra sociedad, es un problema en la que las mujeres tienen más dificultades para integrarse en el mercado laboral, cuando se integran tienen más dificultades. Sí, pero porque les impones un permiso de maternidad muy prolongado, y porque además socialmente, culturalmente, lo tiende a disfrutar más la mujer. Pero muy prolongado, en realidad en otros países está en 6 meses, por ejemplo. Bueno, pero sí, que puede ser todavía más prolongado, pero que eso va en perjuicio de la remuneración que pueden conseguir esas personas. Y si es más prolongado el de la mujer y además lo haces intransferible, lo que estás haciendo, y eso es en definitiva lo que estaba planteando y no me lo has negado, es anteponer un objetivo de política social, la igualdad, al cuidado del menor. Y eso a mí me parece... No, yo sí eso lo he negado. Yo lo digo, vamos a ver, si me lo estás diciendo. Porque el interés, lo que ocurre con esa persona que es un bebé no mejora ni empeora porque el padre o la madre lo cuiden. No? Tú has dicho, hay gente que cuida muy diferente. Uno puede ser más apto que el otro para cuidar al menor. Sí, pero ¿por qué siempre va a ser la mujer que el hombre? Es que no he dicho que tiene por qué ser siempre la mujer. Está implícito en tu argumento. No, en absoluto. Te he dicho, si los permisos son tanto para el hombre como para la mujer intransferibles, no se pueden concentrar en aquel progenitor que sea más válido. Lo que estoy diciendo de que estructuralmente lo que hoy día ocurre es que la inmensa mayoría, por no decir todos, se transmiten desde el permiso desde el hombre hacia la mujer. Eso puede ser porque efectivamente es más apta la mujer. Eso no lo vas a cambiar por la decisión libre de los integrantes. Lo que va a ocurrir es que en su situación de libertad a la que tú te refieres, lo que va a ocurrir es que el hombre se la transmite a la mujer. ¿A qué se dedica el movimiento feminista? ¿A hacer lobby político o a tratar de convencer a la gente de que cambie sus usos y costumbres? Porque que no es una cuestión de convencer, Juan Ramón. Hay personas que son absolutamente feministas, hombres y mujeres, y la mujer sigue estando incapacitada para tener sueldos dignos. No es una cuestión de convencer, aunque haya que hacer mucha pedagogía para la gente que no está convencida. Pero el problema es estructural. Porque en general la mujer concentra los derechos parentales, pero no tiene por qué ser así, no hay ninguna obligación de que los concentre. Los concentran por la decisión de ambos progenitores. ¿Cómo que no? En parte, hoy lo que ocurre es que tiene un permiso de paternidad más prolongado, entonces se está empujando a las mujeres a cuidar a los niños. 10 de las 16 semanas, y al hombre se le van en estos presupuestos, establecer 6 semanas también. 10 de las 6 semanas son transferibles. Por tanto, tras estos presupuestos... Pero no los vas a poder transferir porque la mujer tiene menores oportunidades para integrarse en un puesto de trabajo más pagado que el hombre. Eso es un argumento circular totalmente. Es decir, por supuesto que es circular, porque es un factor estructural a nuestro sistema económico y no lo cambia diciendo, venga, libertad. Si tú lo dejas en libertad, ¿sabes lo que ocurre? Que va a transferirse todo hacia la mujer, o casi todo hacia la mujer. No es verdad, porque, y se va no es verdad porque no es verdad desarrollando e intensificando esa situación de desigualdad. No es
verdad porque en Libertad cada vez el hombre se va haciendo más cargo de el cuidado de los menores que antes. Es verdad que sigue habiendo un diferencial enorme, también en aquellos países donde los permisos son intransferibles, la mujer tiende a concentrar más el cuidado del menor, y eso puede ser o por circunstancias biológicas, y la biología no creo que la queráis cambiar, espero que no. Segundo, por circunstancias culturales. Si es por circunstancias culturales, atacad la cultura heteropatriarcal que vosotros predicáis. Son económicas. Pero que las económicas están causadas por las otras. No, al revés. Que no. De hecho, Marx hablaba mucho de que la estructura económica, al fin y al cabo, condicionaba la superestructura económica, que era la cuestión de los valores y la cultura. Sí que sí. Hablábamos de Marx. Yo soy materialista en este caso. O sea, son las condiciones de vida materiales las que implican que al fin y al cabo pensemos de una forma u otra. Entonces, como la mujer ha sido empujada a cuidar a los niños y a las niñas, ahora conceptualmente, culturalmente, pensamos que eso es lo normal. Cuando de mi punto de vista puede cuidar a los económica. También un hombre como una mujer, no necesariamente la mujer. Primero, yo porque un hombre, insisto, no lo sé, no lo has dicho, pero hay un argumento que pulula ahí detrás. De hecho, es el más potente. Es decir, no, es que la mujer está más vinculada al niño y por lo tanto tiene que ser la que más cuida. Y puede ser, pero si no es así, es una cuestión cultural. Tú mismo lo has dicho, la mujer ha sido empujada culturalmente a cuidar. Pues trata de cambiar esa cultura, no utilices la ley. Se cambia a través de medidas. No es verdad, como se cambia con no solo, no es la panacea. Se cambia a través de campañas, se cambia persuadiendo. Y se trata con medidas como, por ejemplo, quizás si tiene una base. Si la educación sea obligatoria de los 0 a los 3 años. Y entonces pero ¿cómo vas a hacer que la obligación sea obligatoria de los 0 a los 3 años? Educación entendida como. ¿Qué vas a hacer? Cuidados. ¿Secuestrar a los menores de sus padres para meterlos en una guardería infantil? Tengan la posibilidad de meterlos en una escuela infantil. Eso no es obligatorio. Eso, hacer un servicio público desde los 0 hasta los 3 años. Bien, que hoy día no existe. Eso podrá ser criticable por cómo se financia, pero desde luego no es lo mismo que hacer obligatoria la educación infantil de los 0 a los 3. Dejadme que os diga que si queréis discutir de Argentina, que era tu opción, sí, claro, pues tenéis que cambiar el tercio porque ya os conozco y al final acabaréis siempre con una discusión monográfica. ¿Y tú por qué tienes tanto interés en que hablemos de Argentina? Bueno, yo creo que Argentina es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando tenemos un gobierno manirroto, con un déficit público brutal, que se dedica a monetizar... Eso porque te apetece decirlo ahora, pero lo podías haber dicho la semana pasada. Sí, pero no hemos coincidido con Eduardo. Yo creo que la diferencia aquí en este caso es que normalmente otros contertulios coincidirán en que lo de Argentina es un desastre monetario y fiscal absoluto, pero supongo que aquí Eduardo, que suele defender la monetización del déficit público, es decir, para entendernos, ya sé que no es imprimir textualmente, crear pasivos o imprimir billetes, crear pasivos del Banco Central para dárselos al gobierno y que el gobierno los pueda gastar, que esa medida no implica ningún tipo de problema en absoluto, que no tiene por qué generar inflación, que no tiene por qué depreciar nada, y lo que estamos viendo en Argentina es que la monetización permanente del déficit público argentino lo que ha provocado es una inflación gigantesca desde hace 30 años. No ha sido eso. Vamos a ver, ¿por qué ha ocurrido ahora y no hace 3, 4, 10, 15 años cuando, por cierto, es que había gobiernos de izquierda con déficits estructurales importantes? Pero ¿cómo que no ha ocurrido? La inflación del 30% o superior viene ocurriendo desde hace más de 30 años. ¿Por qué ocurre ahora de forma más intensa? Porque que la inflación ahora un crédito, un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Una cosa es que ahora el Estado argentino esté a punto de quebrar. Ese es un tema. Otra pero no es un tema menor. No, pero hombre... Estamos hablando de Argentina ahora y no hace... Pero no me digas, no ha ocurrido. Hombre, no ha ocurrido. Inflación del 30% la tenía en 2015. ¿Cómo que no ha ocurrido? Igual que otros países que han tenido incluso superávit. Si es que la inflación no es una cuestión monetaria, si lo que hay que entender... Me está diciendo que la hiperinflación argentina desde los años 80 hasta la fecha no tiene nada que ver. La hiperinflación nunca es el resultado de la creación de dinero. Nunca. Y esto además lo podemos ver incluso en estudios financiados y realizados por el Instituto Cato, que está muy lejos de ser de izquierda. Y se ve siempre que, y esto lo hemos hablado muchas veces, la hiperinflación es el resultado de un shock en la oferta de producción. Cuando producen menos... ¿Qué producción ha habido sistemáticamente en Argentina desde los años 80 hasta la actualidad? A ver, es que ha habido muchísimos factores. A ver, desde los años 80 la inflación, pero que no estamos hablando de hiperinflación. Ahora mismo no hay hiperinflación, no, porque si vamos a cómo se mide en términos oficiales es de forma continuada y generalizada y todavía no ha dado tiempo por más de un 40%. Para que no perdamos la perspectiva. En el año 83 se intercambian 10 millones de pesos ley por un austral. En el año 91 se cambian 10.000 australes por un peso convertible. Y el peso convertible... ¿Qué quieres decir con eso?
Hombre, pues que actualmente un peso convertible tiene el valor de... pues tendría que echar las cuentas, pero vamos, varios millones de pesos ley. Que me estés diciendo que una moneda que ha pasado de varios millones de 1 a varios millones no ha habido una hiperinflación. No, estoy diciendo que ahora mismo no hay hiperinflación y en los años anteriores ha habido inflaciones muy elevadas, pero no se considera hiperinflación en términos oficiales. En cualquier caso, esto es en base ¿a qué se deben hiperinflación es lo que ocurre en Zimbabue, lo que ocurrió en Alemania, eso sí, y nunca es por crear dinero. ¿A qué se deben todas las inflaciones año tras año de 30, 40, 50%? Pues a eso voy. Mira, en los países en los que están infradesarrollados, sobre todo en comparación con otros países como los occidentales, hay unas estructuras institucionales mucho más débiles, culturales mucho más débiles, tributarias mucho más débiles, históricas mucho más débiles, porque cuando tu moneda ha quebrado muchas veces, entonces la gente desconfía muchísimo de la moneda. ¿Y eso qué tiene que ver con Argentina? ¿Cómo que tiene que ver? La presión fiscal de España. ¿Tiene la presión fiscal que no es de una España? presión fiscal, estoy hablando de capacidad para recaudar los impuestos. Recauda más que España. Lograr que la gente utilice esa moneda y no el dólar, que ha sido además una moneda a la que se ha vinculado durante muchísimos años. La gente está acostumbrada, es una cuestión cultural. Yo sé que tú nunca integras estos Hombre, es una cuestión cultural. Después de que te hayan robado clave. con inflación durante décadas, evidentemente desconfías de la moneda. Lo que quiere decir es que venga ahora un gobierno y sea lo más austeritario que tú quieras y tenga un superávit público, que por cierto no lo podría conseguir, aunque quisiera, pero vamos a suponerlo, también habría problemas de inflación, porque la gente... de credibilidad, sí, claro. Exacto. Sí, hay un problema de credibilidad. Que ver con credibilidad que tiene que ver con... No tiene que ver con cuestiones culturales. Sí, tiene que ver con sistemas tributarios incapaces de recaudar toda la cantidad pero de que dinero recauda, falta. que Argentina recauda más que España, recauda más que Suiza. ¿Cómo que no tiene poder recaudatorio Argentina? Porque y luego la credibilidad Argentina la ha perdido precisamente por manipular la oferta monetaria durante años. Que eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Los años anteriores con los gobiernos de Kirchner, que por cierto me hace mucha gracia que ahora se hable de esto cuando hay un gobierno de derecha. Y no veo a los medios poniendo el caso de Argentina como si fuese Venezuela. La diferencia es... Bueno, yo hoy he comparado la inflación argentina. No me refiero a ti en particular. Lo que digo es que si hubiese ocurrido con un gobierno de izquierda, lo veríamos todos los días titulares, tertulias diciendo que las medidas, las políticas de izquierda llevan al desastre. Lo ha hecho un gobierno de derecha y no habla nadie. ¿Por qué no podía ocurrir con un gobierno de izquierdas? Porque había una cosa que se llama cepo cambiario. Es decir, exacto. El gobierno... eso era fantástico, ¿no? ¿No te parece eso útil y necesario para un país que sufre... Prohibir a la gente de facto comprar dólares cuando estás generando una inflación del 30-40% me parece un robo. Pero si la han quitado y la inflación ha aumentado. No, lo que ha aumentado es la depreciación. ¿Por qué? Pues porque si tienes inflación interna y te están robando, huyes a monedas fuertes. El gobierno de los Kirchner lo que hace... con el cepo cambiario. ¿Cómo que no? Es un elemento entre muchos más, pero es que el cepo cambiario es como la medida de urgencia que tienes para intentar impedir la depreciación de tu moneda precisamente porque estás monetizando tu déficit. No es por eso. ¿Cómo que no va a ser por eso? Pues lo voy a explicar de otra forma. Porque Japón, Australia, Estados Unidos, Francia tienen déficit público estructural y desde hace muchas décadas y no tenemos la misma situación. ¿Por qué? Porque son economías mucho más desarrolladas, mucho más sólidas. Esa es la clave. La solvencia, la credibilidad del Estado argentino no es la misma. A ver, muy simple. Porque el Estado forma parte de un Estado de un sistema económico muy particular, mucho más débil que el de economía desarrollada. No pueden negar eso. Que el Estado peronista es un Estado débil, no sé dónde lo hemos... Pero vamos, muy simple. Vamos a ver, si no es capaz de lograr que sus ciudadanos usen su moneda, ¿me vas a decir tú que es muy fuerte ese Estado? No, sus ciudadanos sí la usan, pero rápidamente huyen de ella porque no confían en ella. Por lo tanto, no logran que sus... No, claro que lo logra. España logra que la gente use el euro. Y antes la peseta. Y no utilizaban España el dólar. No lo logra por eso represión. es un Estado mucho más fuerte. España no lo logra por represión. Lo consigue igual porque lo logre. De hecho, España lo consigue con el euro porque es una moneda con más credibilidad y no lo lograba con la peseta. Pero porque es un conjunto económico mucho más potente que Argentina. Porque el euro es una moneda más creíble que el peso y es más creíble que el peso porque no manipula la oferta. Han aumentado los tipos de interés en Estados Unidos y entonces hay fuga de capitales para aprovecharse de la rentabilidad superior. Claro. Eso no pasa en países desarrollados. ¿Por qué? Pues porque hay mucha más credibilidad en que ¿Cómo que no pasa en países desarrollados? En España no se está yendo ahora el dinero allí. Si Estados Unidos coloca los tipos de interés al 10%, evidentemente el euro se va a depreciar. Pero no es lo que está ocurriendo, Juan Ramón. No está al 10%. No, claro. Digo que si Estados Unidos sube suficientemente los tipos de interés, evidentemente el euro se va a depreciar. Pero insisto... no al nivel, ni a la intensidad, ni con las consecuencias que ocurren en Argentina. Evidentemente, porque el euro es una moneda solvente y el peso no. ¿Por qué? Vamos a eso. Es una moneda insolvente porque se manipula sistemáticamente.
Pero si tenemos déficit público en todos los países de la Unión Europea durante mucho tiempo y ahora unos cuantos tienen superávit porque la demanda interna está deprimida. Y estamos en una situación económica mucho peor que la de Estados Unidos. Pero no llevamos 30 años monetizando nuestro déficit. ¿Cómo que no? Claro que sí. No lo llevamos. El Banco de España antes de 1994 monetizaba deuda. ¿Y qué pasaba con las pesetas? ¿Cómo que qué pasaba? ¿Que teníamos una inflación del 40% como en Argentina? No, pero una del 20 o del... Esa es la diferencia, Juan Ramón. Una del 20 o del 30 durante los años 80 sí la tuvimos. Sí la tuvimos. Y tuvimos problemas de como los que estamos viendo en Argentina, y tuvimos que acudir a un... porque dejamos de... Pues eso es porque es un país mucho más sólido, más serio, con menos problemas históricos. Vamos a ver. Si Macri mañana dice, me da igual a cuánto se vaya el peso, no tiene por qué recurrir al FMI. España, exacto, bueno, tiene deuda nominada en otra moneda. La pueden pagar y ya está, que es lo que ha hecho el peronismo. Pero y España, pues si se depreciaba la peseta, pues ¿qué más daba? Simplemente se arruinaba a los ciudadanos de dentro y ya está. Pero vamos, que me sigues... Se arruinaba la gente que tenía vínculo con el exterior. Bueno, hombre, Pero es que yo prefiero que se arruine, como tú dices, una minoría de la población, a que haya una tasa de inflación del 40%, a que tengamos una tasa de paro súper alta. Es que va ligado. Es decir, si se te deprecia muchísimo la peseta, ¿cómo importas energía, por ejemplo, en España? Siempre que tú tengas la peseta, tú puedes comprar petróleo. ¿A qué precio? ¿A qué precio? A uno muy elevado. Vale, entonces eso que te va a generar una inflación. Por ejemplo, yo si fuera Macri no me preocuparía de mantener el peso desde este punto de vista. O sea, que tiene que depreciarse, pues bueno, porque se deprecie. Vas a tener problemas en importaciones, pero vas a tener beneficios también en exportaciones. Y no se va a depreciar indefinidamente. Los de la MMT soléis decir que exportar es un coste e importar es un beneficio. Entonces, en términos de recursos naturales o valor de uso en términos marxistas. Entonces, si se deprecia la moneda, importas menos y exportas más. ¿Eso cómo se llama? ¿Enriquecimiento o empobrecimiento? Enriquecimiento en términos de recursos naturales. Porque si exportas más e importas menos, enriquecimiento. No, empobrecimiento. Sí. Vale, entonces, ¿una devaluación que genera un enriquecimiento o un empobrecimiento del país? Un aumento de las exportaciones. Por tanto, un empobrecimiento. Según vuestra propia dinámica, no según la mía. Pero porque es que tienes que mirar el saldo neto. Las exportaciones están aumentando, pero las importaciones siguen todavía muy elevadas. Lo que yo que quiero decir es que la moneda no se puede depreciar eternamente, ¿sí? Hombre, o no? Eso está claro. Pues eso es clave. Porque si tú tienes que dejar... el 99% no es eternamente y te arruinas. Esto es una cuestión capitalista de libre mercado. Lo que hay que hacer es que la moneda vaya a su sitio. Que es lo que habría que hacer con el euro, y que habría que hacer con el franco alemán, si es que lo existiera. Que vaya a su sitio vinculado con la condición productiva española y su inserción en la economía internacional. La cuestión es estudiar por qué la moneda se deprecia. Evidentemente, si tú generas un marco para que la moneda se deprecie, pues tendrás que dejar que se deprecie. ¿Pero por qué se deprecia la moneda? Porque estás gastando, tienes un 7% del PIB como déficit y lo estás monetizando a través del Banco Central cuando nadie te quiere prestar. Y eso, si lo haces, si monetizas cuando nadie te quiere prestar, se te devalúa la moneda. ¿Y qué problema hay si lo que estás haciendo con el déficit es generar mayores servicios públicos, generar más empleo? Estás creando redes clientelares por todas partes. Que es lo que pero eso es otra cuestión. Esa es, por cierto, un elemento que explica que en Venezuela y en Argentina pasen este tipo de cosas y no tanto en países en las que hay menos corrupción, pues como España, pues eso es lo que yo venía a decir. Corruptas, hablo de redes clientelares, de comprar directamente el voto con cargo al presupuesto. Pero es que eso es corrupción también. Lo que quiero decir es que países que tienen menos corrupción... La de políticos es corrupción, porque es lo que básicamente hacen día a día, pero bueno. Bueno, desde tu punto de vista será así. Vale. La diferencia entre un país de estas características y uno de Europa es, entre ellos, eso que estás comentando, pero muchos más. No, es que aquí también pasa, es decir, gente no al mismo nivel, que abreva en el presupuesto, no, muchísima más puede haber aquí, vamos. Bueno, en España a lo mejor, como en Argentina, pero vamos. El informe de Tax Justice Network, por ejemplo, lo que vemos es que los países donde más corrupción hay son en los... Sí, pero que no te estoy hablando de corrupción en este caso, te estoy hablando de crear redes clientelares a través del presupuesto, y eso no está calificado en este informe como corrupción. Eso, de hecho, lo llamarán gasto social cuando es compra de votos con cargo al dinero del contribuyente, o en este caso con cargo a la impresión de nuevos pesos por parte del Banco Central Argentino, cuando, insisto, nadie quiere prestar a Argentina porque nadie confía en Argentina. Pues si tú fuerzas que el gobierno imprima moneda cuando nadie te la quiere comprar, cuando nadie te quiere prestar, se te va a devaluar, si es que es ley de la oferta y la demanda de cajón. Evidentemente, si la demanda de tu moneda es muy fuerte, puedes imprimir más sin que haya inflación. Eso no lo discute nadie. Mira, pero si nadie quiere tu moneda, imprimes más, se va a devaluar. Te voy a contraargumentar de una forma diferente. Si tú monetizas déficit público para financiar la inversión y la producción de un tejido industrial potentísimo que genere unas exportaciones bestiales, ¿estás a favor? ¿Estarías a favor? Vamos a poner un hipotético caso.
A ver, si me dices, si el gobierno se va a endeudar para generar más riqueza que la que sustrae endeudándose, pues claro, eso que lo haga el gobierno o que lo haga cualquiera. Entonces no es malo financiar deuda per se. Primero, endeudarse no he dicho que sea malo per se. El problema de... Has dicho que está monetizando deuda sin parar, que no la quiere, no sé qué. Vale, es que una cosa es monetizar deuda y otra es endeudarse. Endeudarse... Es lo mismo, en términos de pasivo financiero. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque tú aumentas los pasivos de tu banco central. La moneda es un pasivo a muy corto plazo que te proporciona poder adquisitivo de manera inmediata. Si tú no produces bienes de manera inmediata, tienes una descoordinación temporal. Es decir, estás dando poder adquisitivo hoy y no estás incrementando la producción hoy. Y eso es inflacionista. Financiar la deuda pública o irte a los mercados no tiene el mismo impacto. No tiene en absoluto el mismo impacto. En términos de actividad económica sin tener en cuenta la relación con otras divisas, claro que sí. No tiene el mismo impacto en términos de vamos a ponernos a crear dinero para mejorar la industria exportadora. No, para eso emite deuda. ¿Que es lo mismo? Que no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en mejorar las industrias? ¿10 años? Pues emite deuda a 10 años, porque hasta dentro de 10 años no habrá poder adquisitivo nuevo para consumir. Si emites moneda hoy para financiar inversiones a 10 años, tendrás poder adquisitivo hoy y no tendrás nueva producción que comprar con ese poder adquisitivo. Y eso se llama inflación. De verdad que podréis seguir discutiendo durante varios programas más. Y el caso es que no os iba a hacer una pregunta. Yo pensaba, como colofón, bueno, sí os la voy a hacer, pero por favor comprometeos a una respuesta de no más de 15 segundos cada uno. Porque creo que vais a estar cerca, a lo mejor me equivoco, ¿Tú has leído el programa económico que publica hoy Libertad Digital de Ciudadanos y tal, pues después de haber tenido aquí a nuestros sesudos analistas económicos hablando con sus cabezas de huevo en materia económica? Sí. Y de 1 a 10, ¿qué nota le das? Un 5. ¿Y tú, Eduardo? Yo un 2. ¿Ves cómo estáis relativamente cerca? Hombre, sí. A ver, yo le doy un 5 casi por diferencia con respecto a los demás, no porque me guste en absoluto, si no le daría un 0, pero claro, dentro del panorama, pues, ¿qué vamos a decir? Bueno, para que veáis que hay veces que los extremos se tocan, aunque sea por razones distintas, naturalmente. Eduardo, gracias, un saludo y hasta la semana que viene. Juan Ramón, hasta la semana que viene. En casa de Herrero es radio.